Hablar de la aviación en Córdoba y Montería es trasladarnos al pasado, cuando el primer piloto de origen alemán Helmut von Kron, volando un hidroplano modelo Junker F-13, decide llegar a esta ciudad, acuatizando en las aguas del majestuoso río Sinú. Estas aeronaves habían llegado a Colombia a través de una sociedad colombo-alemana de transporte aéreo llamada SCATA, nacida en Barranquilla el 5 de diciembre de 1919. El ingenio de los pilotos y socios de la empresa los llevó a adaptarle a las aeronaves dos flotadores que les permitieran realizar los acuatizajes sin inconvenientes en los diferentes ríos de nuestra geografía. En el año 1937 se funda en la ciudad de Montería el Aeropuerto San Jerónimo, en los terrenos donde actualmente funcionan el Hospital San Jerónimo y el Centro Recreacional Tacasuán. El 14 de junio de 1940 surge Avianca. En el año 1945 se funda Lanza Líneas Aéreas Nacionales, dándole cobertura a la ruta aérea que cubría los aeropuertos Barbo de Lorica, que se encontraba localizado en la vía al municipio de San Antero, y el aeropuerto San Jerónimo en la ciudad de Montería. Para la época de los años 60, el arribo de los aviones Douglas DC-4 que transportaban mayor número de pasajeros y de cargas requerían una pista de mayor longitud para aterrizar y despegar con mayor seguridad, por lo que fue necesario abrir otra pista de aterrizaje, localizada en el municipio de Verástegui, exactamente en los predios de la finca San Antonio de propiedad del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Fue así como se inició la aviación en esta zona del país. Hablar de todas estas nuevas formas de transporte aéreo, sin conocer a sus protagonistas, es como dejar inconclusa la historia, y no reconocer a estos grandes pilotos que surcaban los cielos llevando sobre sus hombros la responsabilidad de llevar y traer a salvo a todos sus pasajeros. Uno de esos grandes pilotos, llamado Pompilio Silva Marines, nos contó parte de su vida y sus hazañas. Mi familia proviene de San Gil, Santander, por parte de padre. Por parte de madre vienen de Ocaña, Santander del Norte. Ellos se trasladaron a Monpós, y de Monpós, cuando el abuelo se murió, se trasladaron a Santana, un pueblo que queda casi frente a Monpós, y ahí se radicó toda la familia. Después se fueron para Barranquilla, y allá se organizó toda la familia, porque los otros mandaron a buscar al resto de la familia para Barranquilla. Mi familia, un tío, otro tío y mi padre organizaron una fábrica de vinos. La fabricaban con uvas traídas de California, uva pasa, una fábrica de bastante envergadura cuando yo la conocí, que empecé a crecer. Su padre Antonio Silva Mancera, en varias oportunidades le solicitó que se formara en una carrera que le permitiera aportar a la empresa familiar dedicada a la fabricación de vinos. Mi padre dijo: yo quiero que tú estudies ingeniería química. Cuando vino la guerra del 39, cuando Estados Unidos entró a la guerra, la importación de las uvas se volvió difícil. Entonces, uno de ellos, uno de los médicos, dijo que él no seguía en el negocio si no era con uvas. Entonces mi papá y el otro tío se quedaron con el negocio. Traían muy pocas uvas, pero ellos lo combinaban con naranja y con cosas, y así siguieron fabricando el vino. Era una fábrica grande con unos toneles inmensos. Después mi padre se enfermó, se tuvo que ir para Estados Unidos un tiempo, pues volvió la familia a su estatus normal. Pompilio Silva, mientras estudiaba el bachillerato, conoció a un gran amigo, el cual le dio un cambio radical a su proyecto de vida. Y fue cuando en el colegio, estudiaba yo, había un compañero cuyo padre había sido piloto de la guerra. Luego él andaba hablando siempre de aviación y de cosas. Y me metió en la cabeza y en el corazón los aviones. Entonces él se fue a estudiar y yo no pude irme a estudiar porque mi padre dijo: yo no te voy a mandar porque no quiero que seas piloto. Yo quiero que tú estudies ingeniería química. Sin embargo, yo fui donde otro tío y le planteé que necesitaba, en esa época creo que eran $3,000 para inscribirme en la academia en Estados Unidos. Aquí no había escuela de aviación. Él me dijo: yo le presto la plata, usted me la paga. Y sí, ciertamente me fui y
y estudié aviación. Yo quería quedarme en Estados Unidos. Yo vivía en una casa donde unas personas ya ancianas, hice muy buena liga con ellos me querían mucho, yo los quería mucho, y ellos me dieron todo para el asunto de la Fidevis. Después que terminé todo eso de la aviación, me quedé un tiempo allá trabajando, porque quería quedarme y que necesitaba tiempo. Me puse a trabajar en una fundición, donde hacían las partes de protección de los cañones. En una carretilla yo llevaba carbón mineral y llevaba otras cosas que usaban ahí, arena, todo para armar las cosas en la fundición. Entonces cuando ya decidí venirme para ya usar todo el papeleo que me habían cedido los ancianos, tenía que salir de Estados Unidos, o irme a Canadá o a México, pero de todas maneras tenía que salir. Entonces dije, hombre, ya tengo tiempo de estar fuera de mi casa, voy a ir a saludar a mis padres. Y me vine. Fui al consulado americano, que antes había un consulado en Barranquilla, interesante, y allá me dijeron, venga dentro de 2 meses por sus papeles. Pero en esa época era el asunto de Corea. Entonces todo el mundo en mi casa lloraba porque si yo iba a Estados Unidos, seguro que me agarraban para Corea, eso era axiomático. Total, después de 1 mes o 2 meses que me entregaron el papeleo, ese mismo tío que me había prestado la plata era muy amigo el capitán Flores, que era el jefe de pilotos que tenía base de Barranquilla. Me dijo, vaya allá, que el capitán Flores quiere hablar con usted. ¿Pero para qué? Si yo no me voy para Estados Unidos. No, pero vaya allá y charle con él, de pronto le interesa. Y ciertamente me quedé en Colombia. Ya dejó todo el mundo de llorar en mi casa y yo me fui a Bogotá a revalidar mi licencia americana por mi licencia colombiana. Lo curioso es que el amigo Hans Karf, que fue quien me metió en el corazón y en la aviación, no voló nunca. Vino graduado y no voló nunca. No sé qué le pasó. No sacó la licencia colombiana y dijo que no, que se iba a casar, y se casó y no estudió y no trabajó. Entonces yo entré a Avianca y empecé a trabajar con base en Bogotá. Después me trasladaron a Barranquilla. Luego de convertirse en piloto, por cosas del destino, en medio de una cita donde fue invitado en su tierra natal Barranquilla, Cupido flechó a la mujer que literalmente le puso a volar su corazón, sin tren de aterrizaje, quedando en el aire ante tanta belleza de una joven monteriana. Ahí cuando llegué había unos amigos visitando también a las niñas y empezamos a jugar 21 con las niñas de la casa y con las niñas que habían llegado de Montería. Enfrente de mí, así a una distancia más o menos como está usted, estaba sentada una niña bonita, pero con una cara de joven, de muy niña. Entonces yo le decía, niña, ¿quieres carta? Y niña, ¿quieres carta? Y mire, el niño sentado aquí ahora echándole ese cuento. Entonces ahí me enamoré de ella. Ella se vino para Montería y seguí cometiendo errores. En vez de que no volver a hablar con ella, lo que hice fue que la llamé al día siguiente por teléfono. Entonces, que día pues, yo había un vuelo que era Barranquilla, Cartagena, Lorica, Montería, Medellín, y de ahí iba a Turbo, a otra parte, y regresaba por aquí mismo. Entonces, ella iba al aeropuerto, que quedaba aquí donde está el hospital, ahí quedaba el aeropuerto, aterrizaba al DC-3. Y un día salió en la sala de pilotos de Bogotá que necesitaban un piloto en Montería para que organizara la base de Aerotaxi, que era Aerotaxi Avianca. La filosofía de Aerotaxi Avianca era situarle a Avianca en los aeropuertos donde iba el DC-3 y el DC-4, en esa época no había sino eso, los pasajeros donde ellos no podían aterrizar. Entonces, yo apliqué y me gané la avenida a Montería y me vine para Montería. Empecé a organizar aquí y todas esas pistas de allá del Golfo de Urabá antioqueño, todas esas pistas las manejaba yo. Todo eso lo que es Arbolete, San Juan, Mulato, Necoclí, Turbo. Y había otra pista pegada a la frontera con Panamá que se llama Candí. Allá también íbamos del otro lado del Golfo. Total, yo organicé muy bien todo eso. Tierra Alta quedaba ese aeropuerto la mitad de una propiedad de un primo de nosotros que se llama Jerónimo López Anaya. Aterrizaba con frecuencia una avioneta pequeña y era piloteada por
capitán Pompilio Silva, piloto muy experimentado, muy reconocido por las maniobras que hacía en el manejo de las aeronaves. Cuando tenía tiempo, se bajaba de la nave y se iba al frente donde una señora vendía frescos de esos que se batían con la mano, y se tomaba un fresco de esos, saludaba a todo el mundo, se comía unas galletas de limón que hacían ahí, hablaba, descansaba, se despedía con esa caballerosidad que lo distinguió siempre. Montaba en ese avión y arrancaba para la Montería. Eso era un vuelo de 30 minutos, 40 minutos más o menos. Aterrizábamos en el aeropuerto de San Jerónimo. Mi papá en varias ocasiones y mi madre nos enviaban hacia Montería en esas naves. Mi papá le decía al capitán Silva: capitán, le recomiendo a los muchachos. Cosa que el capitán se hizo muy amigo de nosotros, porque varias veces nos trajo en el avión montado y nos montaban en el puesto adelante a los dos, a mi hermano Orlando y a mí. Y se hizo muy amigo mío, sobre todo porque yo era el más inquieto y le preguntaba cosas en el avión y se echaba a reír. Él era muy jocoso. Cuando yo veía las nubes, le decía: capitán, se va a caer esta vaina, si no te preocupes, papá. Él era muy jocoso y lo querían mucho en Tierra Alta. No solamente en Tierra Alta, acá en Montería. Acá en Montería lo querían como si fuera nuestro. Él fue un pionero de la aviación. Es un tesoro para la historia de la aviación colombiana. Si te gustó recordar este lugar y sus personajes, suscríbete a Historias con José Ruiz Ruiz, comparte mis videos, regálame un like, tu opinión es muy importante. No te pierdas la próxima historia.